Empleado despedida por apoyar a Claudia Sheinbaum. Camila nunca imaginó que una simple publicación en sus redes sociales cambiaría su vida para siempre. A sus 27 años, trabajaba como recepcionista en una empresa de tamaño medio en el centro de la ciudad. Su rutina era tranquila, atendía llamadas, recibía visitantes y organizaba agendas. No era el trabajo de sus sueños, pero le permitía pagar sus cuentas y le daba cierta estabilidad. Para Camila, la vida tenía sus desafíos, pero nada que no pudiera superar con esfuerzo y paciencia. Sin embargo, una tarde, todo cambió. Camila siempre había sido abierta en sus redes sociales. No era una persona extremista, pero le gustaba expresar sus opiniones. Siempre con respeto, discutía sobre política, cultura y temas sociales. En los últimos meses, su apoyo a Claudia Sheinbaum había sido evidente. Admiraba a la exalcaldesa de Ciudad de México y sus políticas enfocadas en ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Para ella, Sheinbaum era una mujer fuerte, con la valentía de enfrentar grandes desafíos, y la apoyaba abiertamente, tanto en sus publicaciones como en los comentarios. Fue una de esas publicaciones la que lo cambió todo. Ese día, Camila estaba en casa, descansando después de su jornada laboral. Sin mucho que hacer, tomó su celular y escribió un mensaje simple, pero lleno de significado. Apoyo a Claudia Sheinbaum. Una mujer que inspira transformación en el país. Fuerza Claudia. No era nada extraordinario, solo una declaración personal. Mal sabía que ese pequeño gesto se convertiría en el catalizador de un gran giro en su vida. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, Camila notó algo extraño. Su jefe, Roberto Almeida, un hombre de mediana edad con una postura rígida y una visión política conservadora, estaba particularmente serio. La llamó para hablar en la sala de reuniones, algo que rara vez ocurría. Camila, necesito hablar contigo, dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Vi algo en tu perfil de redes sociales que no concuerda con la postura que esperamos aquí dentro. Camila se quedó desconcertada. No entendía qué estaba pasando. Disculpe, ¿pero qué ocurrió exactamente?, preguntó, ya con la sensación de que algo no estaba bien. Roberto finalmente levantó la mirada, con ojos fríos e intransigentes. No voy a tolerar ese tipo de apoyo político aquí dentro. Tu postura a favor de Sheinbaum no es compatible con los valores de esta empresa. Lamentablemente, estás despedida. Camila se quedó sin palabras. Al principio, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué?, preguntó, tratando de asimilar la situación. Así es, Camila. Tu despido es inmediato. No necesitamos empleados con opiniones tan polarizadoras. Eres libre de irte ahora mismo, respondió Roberto con una frialdad que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Sin más explicaciones, la sacaron de su puesto. La oficina parecía dar vueltas a su alrededor. Intentó protestar, pero sabía que no tenía oportunidad alguna. La empresa tenía el poder, y ella, solo era una recepcionista. Con el pecho oprimido y un profundo sentimiento de injusticia recorriendo su cuerpo, tomó sus cosas y salió del edificio. Antes de marcharse, se sentó en un banco del parque frente a la empresa y, con las manos temblorosas, sacó su celular. El dolor que sentía era indescriptible. ¿Cómo era posible que alguien pudiera perder su trabajo solo por expresar su opinión política? Pero, con un suspiro profundo, supo lo que tenía que hacer. Tomó el celular y comenzó a grabar un video. Hoy me despidieron de mi trabajo por expresar mi opinión política. Simplemente por apoyar a Claudia Sheinbaum y lo que ella representa. Esto no está bien. No es justo. Solo compartí lo que pienso, y fui castigada por ello, dijo Camila con la voz entrecortada, pero con total sinceridad. El video fue breve, pero cargado de emoción. Camila no tenía idea del impacto que tendría. Solo estaba desahogándose, hablando para quien quisiera escucharla. Esa noche, su historia comenzó a difundirse. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. Sus amigos y seguidores comenzaron a compartir el video. Mensajes de apoyo inundaron su bandeja de entrada, con palabras de indignación, pero también de solidaridad. Las redes sociales, como un campo de batalla político, reaccionaron con fuerza. Pronto, varios influencers comenzaron a pronunciarse. El caso de Camila estaba ganando visibilidad. Justicia para Camila rápidamente se convirtió en tendencia, con miles de usuarios exigiendo explicaciones a la empresa. Pero lo que Camila no sabía era que, con cada minuto que pasaba, estaba más cerca de un giro que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, se despertó con su celular vibrando sin parar. Aún seguía aturdida por el despido, pero algo en ese torrente de mensajes captó su atención. Su video se había vuelto viral.
El número de visualizaciones aumentaba a un ritmo vertiginoso y las notificaciones no dejaban de llegar. ¿Viste el video de Camila? Esto es un escándalo. No podemos permitir que siga pasando. Almohadilla Justicia para Camila está arrasando. No podía procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Sus palabras estaban resonando en todos los rincones de las redes sociales, y la indignación de muchos parecía ser el reflejo de un malestar social más profundo. Camila pasó horas respondiendo mensajes, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, el apoyo le hacía saber que no estaba sola, por otro, también comenzaron a aparecer los ataques. Especialmente de quienes apoyaban figuras políticas opuestas, llamándola malagradecida y radical. A media tarde, ocurrió el primer gran giro en la historia. Un influyente analista político con millones de seguidores, Andrés Moreno, compartió el video de Camila con un comentario contundente. Esto no puede seguir pasando. Necesitamos respeto en el ambiente laboral. Almohadilla Solidaridad con Camila. La publicación de Andrés hizo que el hashtag Almohadilla Justicia para Camila explotara aún más, inundando las redes sociales. Fue entonces cuando Camila comprendió la magnitud de la situación. Su historia ya no se trataba solo de ella. Había algo mucho más grande en juego. Su despido había tocado un nervio sensible en la sociedad, un reflejo de un país dividido, de un momento de polarización en el que, al parecer, ser honesto y expresar una opinión política se había convertido en un acto riesgoso. La opresión en el ambiente laboral no era algo nuevo, pero ahora, gracias a ella, la gente finalmente estaba alzando la voz. Mientras tanto, la presión sobre la empresa crecía sin control. Los comentarios en sus redes sociales se convirtieron en protestas frente a las oficinas donde Camila había trabajado. Cientos de personas exigían respuestas sobre su despido injusto, y hasta los periodistas comenzaron a cubrir el caso. Entre las críticas y el apoyo, Camila sintió el peso de la responsabilidad, pero también una oleada de empoderamiento. Ya no era solo una víctima de la injusticia. Ahora era parte de algo más grande. La rabia que había sentido por su despido empezó a transformarse en una determinación feroz por luchar. Y entonces, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Su video llegó hasta Claudia Sheinbaum. A la tarde siguiente, mientras Camila intentaba asimilar el torbellino que se había convertido su vida, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Camila? La voz al otro lado de la línea era tranquila, pero transmitía autoridad. Sí, ¿quién habla?, preguntó ella, aún desconcertada. Somos del equipo de Claudia Sheinbaum. La exalcaldesa vio tu video y quiere hablar contigo en persona. Se conmovió con tu historia y quiere conocer más sobre lo que pasó. El corazón de Camila se aceleró. No sabía si estaba soñando o si aquello era real. ¿Es en serio? ¿Claudia Sheinbaum?, preguntó, sin poder creerlo. Sí, estamos organizando un encuentro. Quiere escucharte. Queremos agendarlo lo antes posible. Camila se quedó en silencio por unos segundos. Lo que acababa de escuchar era impensable. Claudia Sheinbaum, una de las figuras políticas más importantes del país, ¿quería reunirse con ella? Jamás imaginó que algo así podría sucederle. Solo había expresado su opinión, pero ahora estaba ante una oportunidad que podría cambiarlo todo. Las siguientes horas estuvieron llenas de un nerviosismo indescriptible. Camila se preparó para el encuentro sin saber exactamente qué esperar. Sabía que el apoyo de Claudia Sheinbaum no sería solo un gesto de solidaridad, sino una oportunidad para transformar su vida, su imagen y la causa que, sin querer, había comenzado. Pero, al mismo tiempo, sentía temor. Temía lo que ocurriría cuando estuviera cara a cara con una figura tan influyente. Y, más aún, temía lo que pasaría con el movimiento que había surgido a su alrededor, uno que había tomado una dimensión mucho mayor de lo que jamás imaginó. Cuando finalmente sonó el teléfono para confirmar la reunión, Camila supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Se sentía ansiosa, pero también más fuerte. Ahora tenía una aliada poderosa en su lucha, y entendía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Mientras Camila se preparaba para su reunión con Claudia Sheinbaum, la presión sobre la empresa donde trabajaba y sobre su exjefe, Roberto Almeida, aumentaba de manera exponencial. El caso se convirtió en el tema central de redes sociales, noticieros y hasta programas de televisión. La etiqueta Almohadilla Justicia para Camila no salía de las tendencias, y tanto empresas como consumidores comenzaron a cuestionar el actuar de la compañía que la había despedido. Roberto Almeida, el hombre que había tomado la decisión de echarla, empezaba a sentir el peso de la presión. No solo enfrentaba la furia de la opinión pública, sino que ahora también lidiaba con ataques directos contra su empresa.
Clientes importantes comenzaron a manifestar su descontento en redes sociales, amenazando con cancelar contratos y cortar relaciones con la compañía. Muchos, indignados con la situación de Camila, decidieron apoyarla abiertamente, compartiendo su historia y sumándose a la causa. ¿No crees que esto ya ha llegado demasiado lejos?, preguntó uno de los directores de la empresa, visiblemente molesto. La reputación de la empresa está en juego, Roberto. Necesitamos una solución rápida. Roberto estaba al límite. El pánico se reflejaba en su rostro. Nunca imaginó que el despido de una empleada pudiera generar tanto alboroto. Se sentía impotente ante la situación, y la idea de que Camila, una simple recepcionista, hubiera logrado crear un movimiento tan grande lo dejaba sin palabras. Empezaba a darse cuenta de que había cometido un error enorme. Pero en lugar de buscar una solución pacífica, Roberto intentaba minimizar el asunto, yéndose al terreno de la negación. En una reunión de emergencia con su equipo de marketing, dijo: necesitamos sacar esto de la agenda. Si alguien pregunta, digan que fue un malentendido. Vamos a minimizar los daños y seguir con nuestro trabajo. El equipo parecía escéptico, pero accedió a intentar controlar la narrativa. Sin embargo, la situación ya estaba fuera del control de cualquiera. La presión sobre la empresa no cesaba. En un último intento por salvar las apariencias, la empresa emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que el despido de Camila había sido una decisión rutinaria y que la situación había sido mal interpretada. Pero este comunicado solo empeoró las cosas. El intento de desacreditar a Camila sonó falso y arrogante para el público. La indignación creció, y la presión en las redes sociales se intensificó. Incluso el propio presidente de la empresa se vio obligado a pronunciarse públicamente, pidiendo disculpas y afirmando que la situación estaba siendo revisada. Sin embargo, no había forma de ocultar el hecho de que la decisión tomada por el jefe de Camila había generado un precedente peligroso. Mientras tanto, Camila se sentía confundida. Por un lado, sabía que estaba en una posición ventajosa. El apoyo de tantas personas, incluidos influyentes y figuras públicas, ya la convertían en una especie de símbolo. Pero, por otro lado, la situación se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar. Mensajes de odio, ataques personales e incluso amenazas comenzaron a aparecer en sus redes sociales. Sabía que el apoyo también traía una responsabilidad enorme, y eso la dejaba tensa. Pero entonces, un nuevo e inesperado momento se acercaba: el encuentro con Claudia Sheinbaum. Camila estaba nerviosa, pero también curiosa. ¿Cómo sería la conversación? ¿Qué exactamente Sheinbaum quería de ella? No lo sabía, pero, en ese instante, estaba más dispuesta que nunca a luchar por su justicia. Si la ayuda de Claudia era real, podría transformar su situación, pero también sabía que su movimiento no podía detenerse allí. Lo que comenzó como un simple desahogo ahora estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Sabía que este giro podría significar no solo una victoria personal, sino un cambio para otras personas que, como ella, se veían perseguidas por sus opiniones. Camila no sabía exactamente qué esperar de este encuentro, pero había algo claro: estaba lista para levantarse y luchar. No permitiría que su historia fuera solo una nota al pie en la lucha por un mundo más justo. El destino de Camila estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente llegó el día tan esperado. Camila despertó temprano, su corazón latiendo rápido en su pecho. La noche anterior había sido una mezcla de ansiedad y preparación. Sabía que este encuentro no sería solo sobre ella, sería sobre todo lo que su historia representaba: la lucha contra la intolerancia, la búsqueda de justicia en un sistema que, muchas veces, se mostraba opresivo. Se miró al espejo, tratando de controlar los nervios. No todos los días una persona común como ella recibía una llamada de una exalcaldesa y figura política de renombre. Claudia Sheinbaum estaba dispuesta a escuchar su versión de los hechos. ¿Qué significaba eso para Camila? No lo sabía con certeza, pero estaba decidida a aprovechar al máximo esa oportunidad. Camila estuvo acompañada de una amiga de confianza, Renata, que también creía en la causa y quería estar a su lado en ese momento. Subieron al coche, y el camino hacia el lugar del encuentro estuvo marcado por un tenso silencio, con la amiga intentando aliviar el peso de la situación con palabras de apoyo, pero Camila estaba sumida en sus propios pensamientos. ¿Qué sería de su vida después de este encuentro? No podía evitar preguntárselo. Cuando llegaron al destino, una elegante casa de encuentros políticos, las dos fueron recibidas por un asistente de Sheinbaum, quien las condujo a una sala amplia, de decoración sobria y moderna. Poco después, Claudia entró. Camila la reconoció de inmediato, pero la proximidad la hizo darse cuenta de lo imponente, y al mismo tiempo, humana que era. Sheinbaum sonrió y extendió la mano hacia Camila. Camila,
Es un placer finalmente conocerte en persona, dijo con un tono acogedor. Camila estrechó la mano de Claudia, intentando esconder la timidez y la ansiedad que sentía. Cuando Sheinbaum la miró a los ojos, fue como si la confianza se transmitiera de forma instantánea. No estaba allí solo la figura política que seguía en las noticias, había una mujer que parecía realmente preocuparse por lo que le ocurría. Vi tu video, y me conmovió profundamente, comenzó Sheinbaum, sentándose frente a Camila. La historia que compartiste no es solo tuya. Es la historia de muchas personas que enfrentan discriminación, opresión e injusticia en el ambiente laboral. Necesitamos cambiar eso. Camila no sabía cómo responder. Estaba allí, frente a una de las figuras más importantes de la política mexicana, y esas palabras sonaban como un reconocimiento a todo lo que ella había vivido. Pero también había una sensación de que esto era solo el comienzo. Nunca imaginé que mi simple historia pudiera alcanzar a tanta gente, dijo Camila, con la voz un poco entrecortada. Todo lo que quería era ser escuchada. Ya no soportaba más ver cómo las personas pueden ser tratadas de manera tan injusta, solo por pensar diferente. Claudia Sheinbaum la observaba atentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada emoción que Camila expresaba. Sabía que aquello no era solo el caso de una empleada despedida por un desacuerdo político. Había algo mucho más profundo en juego, la libertad de expresión, el derecho a ser quien se es sin miedo a represalias. Y estás haciendo historia, Camila. El mundo está viendo lo que está pasando. Tu valentía para levantarte y exponer esta situación es admirable, afirmó Claudia con firmeza. Quiero que sepas que no estás sola en esta lucha. Podemos hacer algo para cambiar esto. Camila sintió las lágrimas amenazando con caer. No sabía si era por alivio, por gratitud o por todo lo que estaba ocurriendo de golpe. Nunca imaginó que su acto de resistencia generaría una reacción tan fuerte y el apoyo de personas tan influyentes. Sentía que estaba siendo escuchada de una manera que nunca esperó. Sé que estás viviendo una tormenta ahora mismo, continuó Claudia. Pero la verdad es que tienes una oportunidad única de dar vuelta al juego. No solo para ti, sino para todos los que están pasando por la misma situación. La propuesta de Claudia Sheinbaum era clara. Camila se convertiría en la portavoz de un movimiento por la justicia en el ámbito laboral, contra la represión de opiniones políticas y el abuso de poder en las relaciones profesionales. Camila estaba atónita. Lo que comenzó como un simple desahogo ahora parecía convertirse en una misión, una causa. Sheinbaum ofreció apoyo legal, tanto para garantizar que la empresa de Camila fuera responsabilizada por su despido como para ayudar a fundar una ONG que diera voz a otras víctimas de abusos laborales. Camila tendría un papel fundamental en ese movimiento. Quiero que sepas, Camila, que la lucha es larga, pero apenas está comenzando, concluyó Sheinbaum. Ya no tienes que enfrentar esto sola. Estaremos a tu lado. Camila sintió el peso de sus palabras. Ahora no solo tenía una aliada, sino una red de apoyo poderosa. Sus redes sociales estaban explotando con mensajes de apoyo, pero lo más importante era que sabía que lo que comenzó con un simple video se estaba transformando en un movimiento real y necesario. Antes de despedirse, Sheinbaum la miró con una sonrisa sincera y dijo: Ahora es el momento de hacer la diferencia, Camila. Y estaré a tu lado, paso a paso. Camila dejó la casa con un nuevo sentido de propósito. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero ya no se sentía más como una simple víctima de la injusticia. Ahora, tenía algo mucho más grande de su lado, una causa y una oportunidad real de cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Después del encuentro con Claudia Sheinbaum, Camila sintió una energía renovada recorrer su cuerpo. La sensación de estar no solo siendo escuchada, sino también respaldada por una figura política tan influyente, le dio fuerzas para continuar. En los días siguientes, se dedicó a compartir con sus seguidores todo lo que había aprendido de Claudia y cómo la situación que enfrentaba podría ser el punto de partida para algo mucho más grande. Pero, al mismo tiempo, sabía que había un gran desafío por delante. El apoyo para Camila solo aumentaba. Su historia había tocado a tantas personas que comenzaron a manifestarse de manera más activa. Trabajadores y profesionales de diferentes sectores empezaron a compartir sus propias experiencias de discriminación laboral, motivados por el ejemplo de Camila. El hashtag #Justicia para Todos pronto se convirtió en un símbolo del movimiento contra la opresión política en las relaciones profesionales, y surgieron organizaciones y plataformas de apoyo. Camila se convirtió, sin querer, en un ícono de la lucha por la libertad de expresión dentro del entorno corporativo. Mientras tanto, la empresa de Roberto Almeida seguía siendo presionada, y él sabía que estaba perdiendo la batalla. No solo contra el público, sino también contra la propia imagen de la compañía. Las amenazas de boicot no disminuían, y las llamadas con posibles clientes se volvían cada vez más raras. Sin embargo,
Roberto no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Organizó una reunión de emergencia con su equipo, buscando soluciones desesperadas para revertir la situación. Sabía que la única forma de salir de ese caos era dar una respuesta rápida y eficaz, y tal vez, intentar minimizar el impacto de lo sucedido con Camila. Pero su visión era limitada, solo veía números, clientes y contratos, sin darse cuenta de que el problema era mucho más profundo. Quería seguir tratando el asunto como una crisis de imagen, en lugar de responsabilizarse por las actitudes tomadas. ¿Qué podemos hacer para apagar este escándalo?, preguntó Roberto, claramente agotado. Vamos a necesitar algo grande, algo que convenza a la gente de que estábamos equivocados, pero sin perder nuestra postura. Su equipo parecía cansado y desmotivado. Ya no había forma de negar que la verdadera cuestión era la actitud opresiva que él había tenido al despedir a Camila, simplemente por apoyar a un político con el que no estaba de acuerdo. La hipocresía y la desigualdad estaban expuestas, y ahora intentar controlarlas era imposible. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum seguía de cerca la evolución del movimiento. Camila recibió una propuesta de la exalcaldesa. Sería invitada a participar en una gran conferencia sobre libertad en el trabajo, donde la idea era crear un foro para discutir prácticas más inclusivas en las empresas y garantizar que las políticas discriminatorias fueran combatidas. Claudia estaba dispuesta a poner el nombre de Camila en el centro de atención, no solo como víctima, sino como una verdadera líder en un movimiento de cambio. Camila aceptó sin dudar. Ahora, ya no se veía a sí misma como alguien que simplemente había sido injusticiada. Sabía que su historia podía servir de catalizador para una transformación real, para abrir los ojos de muchas empresas y trabajadores. Estaba decidida a ser la voz de una generación que ya no se quedaría callada frente a las injusticias. El día de la conferencia, Camila estaba nerviosa, pero también emocionada. Se había preparado bien para su discurso, sabiendo que no se trataría solo de lo que le había sucedido a ella, sino de todos aquellos que vivían la misma opresión. Al lado de Claudia Sheinbaum, se sintió más fuerte, más confiada. Cuando llegó su turno de hablar, miró al público lleno de personas importantes, empresarios, políticos, periodistas y trabajadores, y sintió que, en ese momento, todo lo que había vivido había valido la pena. No soy solo una recepcionista, comenzó Camila, con voz firme. Soy una mujer que decidió no callarse. Mi historia no es solo mía. Representa la lucha de todos aquellos que, por sus opiniones, por su identidad o por sus creencias, son blanco de discriminación en el ámbito laboral. Estamos en una época en la que la diversidad y el respeto deben ser la base de las relaciones profesionales. Y yo, hoy, estoy aquí para pedir que todas las empresas, de todos los sectores, comprendan que ha llegado el momento de cambiar. El público estaba en completo silencio. Camila sintió que estaba tocando a las personas con palabras poderosas, que llegaban al corazón de todos los presentes. Ya no hablaba solo de su dolor, sino que defendía algo mucho más grande, la igualdad y la libertad en el ámbito profesional. Después del discurso, Claudia Sheinbaum se levantó y la aplaudió. Toda la sala la siguió. Camila no podía creer lo que estaba sucediendo. Había dado el primer paso hacia algo grandioso, y ahora las semillas del cambio estaban siendo sembradas. En casa, al ver la repercusión del evento en las redes sociales y los medios de comunicación, Camila no podía contener las lágrimas. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El movimiento que había creado apenas comenzaba, y el impacto de su lucha resonaría durante mucho tiempo. Ya no era la recepcionista que perdió su empleo por apoyar a un político. Ahora era la líder de un movimiento de transformación, que luchaba por garantizar que nadie fuera despedido ni perseguido por sus opiniones, creencias o identidad. Estaba cambiando la realidad, no solo la suya, sino la de muchos otros. Y lo mejor de todo, sabía que, con la ayuda de Claudia Sheinbaum y tantas otras personas a su lado, su lucha no sería en vano. Camila sentía la sensación de victoria, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. Su historia, que al principio parecía algo personal, ahora tomaba proporciones inesperadas. El apoyo que había recibido fue abrumador, pero también trajo consigo una serie de desafíos para los que no estaba completamente preparada. Los medios de comunicación no dejaban de hablar sobre el caso. Entrevistas, reportajes y debates comenzaron a surgir por todos lados. La empezaron a invitar a programas de televisión, participar en entrevistas en vivo e incluso citarla en conferencias sobre derechos laborales y libertad política. La vida de Camila, que antes era tranquila y anónima, ahora estaba en constante exposición. Lo que más le incomodaba no era la atención, sino el hecho de que, detrás de todas esas cámaras y palabras elogiosas, había personas dispuestas a hacer todo lo posible para desacreditar su historia y su lucha. La empresa de Roberto Almeida, bajo presión,
no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Día tras día, más y más personas boicoteaban sus productos, y muchos de sus antiguos clientes comenzaban a cuestionar su postura. Sin embargo, Roberto no estaba convencido de que la solución pasara por admitir su error. Quería que todo volviera a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Una mañana, Camila recibió una llamada inesperada. Era Roberto Almeida, el jefe que la había despedido. Su voz estaba tensa y, al mismo tiempo, cargada de un intento de mostrarse conciliador. Camila, sé que nuestra situación no está bien. Y, sinceramente, no quería que las cosas llegaran a este punto. Dijo Roberto, con una voz que reflejaba cansancio. Me equivoqué, y lo admito. Pero necesito que entiendas que la empresa, las personas, todos aquí estamos sufriendo las consecuencias. Quiero proponerte un acuerdo. Camila sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía confiar en él o si solo estaba intentando revertir la situación a su favor. Después de todo lo que había hecho, sabía que cualquier movimiento de su parte debía ser muy bien pensado. ¿A qué acuerdo te refieres, Roberto?, preguntó Camila, manteniendo la calma. Quiero ofrecerte una cantidad significativa como compensación por tu despido. Puedes quedarte con el dinero y seguir con tu vida, o podemos resolver esto de una manera más discreta. Sé que el movimiento que iniciaste está creciendo, y tal vez sea hora de intentar cerrar este capítulo de una vez por todas. Camila guardó silencio por unos segundos. Él estaba ofreciendo una compensación económica, pero ¿qué más estaba intentando esconder? Sabía que ese dinero no valía su dignidad, y aún más importante, no borraría lo que había ocurrido. No quiero tu dinero, Roberto. Lo que quiero es que tú y otros empleadores entendáis que nadie debe ser perseguido por sus opiniones políticas o creencias. Respondió Camila con firmeza. Mi lucha no es por mí, es por todos aquellos que aún están siendo silenciados. La conversación terminó sin ningún acuerdo, y Camila sintió que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, a medida que el movimiento seguía creciendo, surgieron nuevas tensiones. Algunas empresas empezaron a apoyar públicamente la causa de Camila, ofreciéndole sus plataformas para que hablara sobre la libertad de expresión en el ámbito laboral. Pero también hubo muchas otras que la veían como una amenaza al status quo y trataban de minimizar su importancia, difundiendo rumores y creando desinformación. A pesar de todo, Claudia Sheinbaum estaba al lado de Camila, siempre lista para ofrecer apoyo institucional y orientaciones sobre cómo manejar los desafíos políticos y empresariales. Ambas estaban trabajando juntas en una serie de proyectos para crear políticas públicas que garantizaran más protección a los trabajadores que enfrentaran discriminación por cuestiones políticas o ideológicas. Camila se sentía fortalecida por la colaboración, pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. La presión comenzó a afectar su vida personal. Renata, su amiga fiel, notó que Camila estaba cada vez más agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente. Estaba siendo perseguida por adversarios políticos, por los medios de comunicación e incluso por antiguos compañeros de trabajo que no veían con buenos ojos la lucha que había asumido. Camila, te estás sobrecargando. Ha sido increíble, pero necesitas darte un tiempo, respirar. Dijo Renata en una conversación seria una noche, mientras las dos tomaban un café. No podemos cambiar el mundo solas. Camila sabía que su amiga tenía razón. Había días en los que sentía un peso enorme sobre sus hombros, como si estuviera cargando la responsabilidad de millones de personas. Era una presión que la hacía cuestionar constantemente sus decisiones, pero también la empujaba a seguir adelante. Quería, más que nada, asegurarse de que otras personas nunca pasaran por lo que ella había vivido. Pero también sabía que necesitaba cuidarse a sí misma, aunque fuera difícil. El movimiento era importante, pero su salud mental y emocional era aún más crucial. Decidió tomarse unos días de descanso, alejada de las redes sociales y los medios, para reequilibrarse y reflexionar sobre los próximos pasos. Sé que volveré más fuerte, Renata, dijo Camila, con una sonrisa cansada pero decidida. No voy a parar hasta que se haga justicia. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. El apoyo que recibía era grande, pero la oposición también se fortalecía cada día. Necesitaba estar preparada, porque la lucha por la libertad de expresión en el trabajo y la defensa de los derechos de todos los trabajadores no sería fácil. Pero, con la ayuda de personas como Claudia Sheinbaum y la fuerza del movimiento que ella misma había creado, Camila estaba lista para enfrentar cualquier batalla. El descanso que Camila había tomado fue necesario, pero pronto la realidad llamó a su puerta nuevamente. Sabía que el movimiento que había iniciado estaba creciendo y con ello, surgían nuevas responsabilidades. Los mensajes de apoyo seguían llegando, pero los de oposición también aumentaban. Las redes sociales estaban en llamas,
y las amenazas en su contra, por más difícil que fuera de creer, se volvían cada vez más frecuentes. Durante ese periodo de alejamiento, Claudia Sheinbaum no dejó de apoyarla, manteniendo contacto y discutiendo nuevas formas de involucramiento público. Estaban en constante intercambio de ideas sobre cómo transformar la lucha de Camila en una causa a largo plazo, algo que pudiera cambiar las estructuras de las relaciones laborales en Brasil y en otros países de América Latina. Pero ese crecimiento también generaba una presión enorme sobre Camila, y con cada nuevo paso, sentía la responsabilidad aumentar. Fue entonces cuando llegó una propuesta inesperada. Un abogado especializado en derecho laboral se puso en contacto con ella, sugiriendo que demandara a la empresa de Roberto Almeida por daños morales e injusticia laboral. Creía que su caso podría abrir un precedente legal importante para proteger a otros trabajadores de despidos similares, basados en creencias u opiniones políticas. La propuesta era atractiva, no solo por la reparación económica, sino por la posibilidad de ganar un caso de gran repercusión, lo que podría ser un hito en la lucha contra la discriminación política en el ámbito corporativo. Sin embargo, la decisión no era simple. Camila sabía que, al presentar una demanda, tendría que exponer aún más su vida y someterse a un largo y doloroso proceso judicial. Lo que más le preocupaba era el hecho de que esto podría crear un terreno fértil para aquellos que querían deslegitimar su movimiento. El simple acto de buscar justicia podría ser interpretado como una venganza personal o un ataque directo a la figura de Roberto Almeida y a su empresa, algo que podría perjudicar la credibilidad de su causa. Camila reflexionó durante días, pensando en todas las posibilidades. Consultó a Renata, quien siempre la apoyaba en los momentos más difíciles, y también discutió el asunto con Claudia Sheinbaum. Camila, el movimiento ya ha crecido mucho, y te has convertido en un símbolo para todos los que luchan contra la opresión en las empresas. Pero recuerda, la justicia no se reduce al aspecto financiero. Tu lucha es más grande, es una cuestión de valores. Si decides presentar esta demanda, ten en mente que el objetivo debe ser el cambio social, no solo una venganza personal. Aconsejó Claudia, con ese tono firme pero acogedor que la caracterizaba. Lo sé, Claudia, y por eso tengo tanto miedo. No quiero que el movimiento pierda su propósito. No quiero que parezca que busco venganza, sino que estoy luchando por algo más grande. Respondió Camila, con los ojos empañados. Renata también compartió su punto de vista. Si vas a seguir adelante, que sea para construir algo más grande, para asegurarte de que otros trabajadores no pasen por lo que tú pasaste. Pero, Camila, no te pierdas en el proceso. Este movimiento es tuyo, y no debes dejar que nadie te arrebate tu voz. Si la demanda es parte de ello, que así sea, pero si no lo es, no permitas que la presión externa te haga actuar de una manera que no refleje lo que realmente crees. Camila, aún con el corazón dividido, sentía el enorme peso de sus decisiones. Sabía que cualquier paso que diera tendría un impacto profundo, no solo en su vida, sino en el futuro de la causa que había abrazado. No quería ser solo una víctima, quería ser una líder, y para ello, debía mantener su integridad. Después de mucho tiempo de reflexión, Camila decidió buscar la ayuda del abogado y presentar la demanda, pero con una condición: no quería que fuera una batalla legal tradicional. Sabía que un caso de alto perfil debía ser más que un simple juego de palabras y documentos. Quería convertirlo en un movimiento público, algo que representara la lucha de miles de personas que, como ella, estaban siendo perseguidas por sus opiniones e ideologías en el entorno laboral. Planeó cuidadosamente cada paso. Al presentar la demanda, lanzó una serie de videos y publicaciones explicando por qué tomaba esa decisión, enfocándose siempre en la importancia de construir un futuro donde los trabajadores tuvieran libertad para expresar sus opiniones sin temor a represalias. Como era de esperarse, la reacción de los medios no tardó en llegar. Las noticias sobre la demanda comenzaron a esparcirse rápidamente, y la empresa de Roberto Almeida volvió a estar en el ojo del huracán. Pero esta vez, las palabras de Camila eran escuchadas con más respeto, y su postura firme inspiraba a aquellos que antes solo la observaban desde la distancia. Ya no era solo la recepcionista despedida, sino una verdadera activista por un derecho universal, el derecho a ser libre, incluso en el trabajo. Con cada paso que daba, la gente empezaba a darse cuenta de que su lucha estaba adquiriendo una nueva dimensión. Ya no se trataba de un incidente aislado, sino de la construcción de una sociedad más justa, donde el trabajo y las opiniones personales o políticas no fueran motivo de castigo, sino de respeto. Estaba abriendo un nuevo camino, y con la fuerza de todos aquellos que se unían a ella, sabía que el cambio era posible. Por más fuerte que fuera, Camila sabía que la batalla no terminaba ahí. Apenas estaba comenzando a transformar su dolor en una fuerza inquebrantable. El proceso judicial sería solo una de muchas etapas. Se había convertido en un símbolo de resistencia, y su camino aún estaba lejos de llegar a su fin.
Con la demanda en marcha y los medios siguiendo cada uno de sus movimientos, Camila sintió como el peso de la responsabilidad sobre sus hombros aumentaba día tras día. Su vida personal seguía siendo invadida, y las amenazas, ahora más directas, empezaban a tomar dimensiones alarmantes. Pero ella sabía que no podía dar marcha atrás. La decisión estaba tomada, su lucha era por algo mucho más grande que ella misma. Lo que Camila no imaginaba era que algo mucho más allá de sus expectativas estaba a punto de suceder. La repercusión de su caso, que ya había tomado grandes proporciones en redes sociales y en los medios de comunicación, había alcanzado un punto crítico. La presión sobre Roberto Almeida y su empresa se sentía en todos los niveles, pero él no estaba dispuesto a perder la batalla. Cada uno de sus movimientos parecía más desesperado, intentando reducir el impacto negativo. Mientras tanto, Camila comenzó a recibir mensajes de otras personas que, al igual que ella, habían sido víctimas de despidos injustos. Trabajadores de distintos sectores e incluso de otros países la contactaban para compartir sus historias de discriminación política, ideológica o simplemente por sus creencias personales. Aquello la conmovió profundamente. Sabía que su historia no era un caso aislado y que la lucha que había iniciado podía ser la clave para ayudar a muchas más personas. En medio de todo ese torbellino, algo inesperado ocurrió. Claudia Sheinbaum, quien siempre había apoyado a Camila, hizo un anuncio que sorprendió a todos. Estaba creando una fundación dedicada a la defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión en el ámbito corporativo. Esta fundación, cuyo principal objetivo sería apoyar a los trabajadores que enfrentaran discriminación por sus opiniones, sería lanzada con el respaldo de Camila, quien se convertiría en la figura central de esta nueva iniciativa. El anuncio se hizo durante una conferencia en la que Claudia Sheinbaum abordó temas como los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en el entorno laboral. La presencia de Camila a su lado fue un símbolo poderoso, demostrando que la lucha de una sola persona podía generar una ola de cambios en el sistema. El evento tuvo una amplia cobertura mediática, y la idea de una fundación dedicada a esta causa recibió un fuerte respaldo tanto del público como de diversas organizaciones que, hasta ese momento, habían permanecido al margen del movimiento. Camila, esta lucha no es solo tuya. Es de todos nosotros, y el apoyo que has recibido es la prueba de que la gente quiere ver un cambio real. Estamos en un punto crucial, donde el movimiento que iniciaste está a punto de transformarse en algo mucho más grande, dijo Claudia durante la conferencia, con una mirada de admiración y respeto. La reacción del público fue abrumadora. En cuestión de horas, más de 1 millón de personas se registraron para apoyar la fundación y participar en las campañas de concienciación que Camila y Claudia estaban liderando. Trabajadores y activistas de distintas partes del mundo comenzaron a sumarse, creando una red global de apoyo a la causa. Pero mientras el movimiento crecía, la presión sobre Roberto Almeida y su empresa aumentaba. La estrategia de silencio que había adoptado para lidiar con la situación ya no le servía. Y cuando menos lo esperaba, ocurrió lo que más temía. Una de las principales cadenas de medios, que hasta entonces se había mantenido neutral, publicó una serie de reportajes de investigación sobre las prácticas de su empresa. La investigación reveló cómo Almeida había manipulado y despedido a varios empleados por razones ideológicas, y el caso de Camila era solo la punta del iceberg. La presión se volvió insostenible. Roberto Almeida, viendo cómo su imagen y la de su empresa estaban completamente deterioradas, decidió que debía dar un paso atrás. Convocó una rueda de prensa para hacer un anuncio inesperado. Hoy quiero disculparme públicamente con Camila. Reconozco que fui irresponsable al despedirla por sus opiniones políticas. Cometí un error grave y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. A partir de ahora, tomaremos medidas concretas para asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir en nuestra empresa. Estoy ofreciendo a Camila una compensación justa y, lo más importante, voy a trabajar con ella y con la fundación creada por la doctora Sheinbaum para impulsar un cambio real en el ámbito corporativo, declaró, visiblemente afectado. Este anuncio tuvo un impacto enorme. Muchos lo vieron como una victoria, no solo para Camila, sino para todos los trabajadores que alguna vez habían sufrido en silencio. El coraje de Camila al exponer su historia había obligado a una de las figuras más poderosas del sector privado a retractarse y cambiar de postura. Sin embargo, no fue solo la disculpa de Roberto Almeida lo que causó revuelo. La repercusión positiva fue tan grande que el movimiento liderado por Camila se consolidó definitivamente. Ya no estaba luchando solo por sí misma, sino por una verdadera revolución en los derechos laborales. La fundación fue oficialmente creada y, junto a Claudia Sheinbaum, Camila comenzó a visitar otras empresas y gobiernos, proponiendo nuevas legislaciones que garantizaran la libertad política e ideológica para los trabajadores. Camila se había convertido en una referencia internacional.
Lo que comenzó como un simple despido basado en prejuicios políticos ahora se transformaba en un movimiento global por la justicia y la libertad. Sabía que el camino aún estaría lleno de desafíos, pero, por primera vez, sentía que estaba luchando por algo que realmente marcaría la diferencia en el futuro de millones de personas. Miró hacia el horizonte con una sensación de esperanza renovada. Su historia, que en un principio parecía ser solo un dolor personal, ahora se había convertido en una llama que iluminaba el camino hacia la transformación. Camila ya no era solo una recepcionista, se había convertido en un símbolo de resistencia, una líder incansable que no permitió que las adversidades la quebraran. Y así, su viaje de superación y transformación apenas estaba comenzando.